Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento, algo que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Nos adentraremos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones entre celebridades, para desentrañar un escándalo que ha sacudido los cimientos de la industria. Se trata de las revelaciones sobre cómo Anne Ercel, la aclamada actriz, supuestamente manipuló a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La noticia ha explotado en redes sociales y en los medios de comunicación, y nosotros vamos a diseccionar cada detalle, analizando las pruebas, las especulaciones y las posibles implicaciones de todo esto. Si eres fan de Anne de Kerem, o simplemente te encanta el chisme del espectáculo con un toque de análisis, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, para no perderte ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis, asegúrate de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. No te arrepentirás. Ahora, vayamos al grano. El título que les traemos hoy no es para tomarlo a la ligera. Escándalo: revelan cómo Anne Ercel manipuló a Kerem Bürsin. Parece sacado de una telenovela, ¿verdad? Pero lo que se está diciendo es que detrás de esa imagen de pareja perfecta que muchos admirábamos, existían dinámicas mucho más complejas, e incluso, según estas acusaciones, poco saludables. Vamos a empezar por el principio. Anne Ercel y Kerem Bürsin, como muchos saben, se conocieron en el set de la exitosa serie turca Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y se convirtió en una relación real, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Durante mucho tiempo fueron la pareja del momento, compartiendo momentos idílicos en redes sociales, viajando juntos y en general, proyectando una imagen de amor y felicidad que muchos deseábamos para nosotros mismos. Sus seguidores se contaban por millones, y cada publicación conjunta se convertía en viral al instante. Eran la definición de la pareja de moda, la que todos querían emular. Pero como suele ocurrir en este mundillo, detrás de las cámaras, las cosas no siempre son lo que parecen. Recientemente han surgido informaciones, supuestamente provenientes de fuentes cercanas a la pareja e incluso de testimonios de personas del círculo íntimo de Kerem, que apuntan a un comportamiento por parte de Anne que iría más allá de una relación sentimental convencional. Se habla de manipulación, de control, de una serie de actitudes que habrían afectado profundamente a Kerem Bürsin. Estas afirmaciones, aunque aún no confirmadas oficialmente por ninguno de los dos protagonistas, están siendo analizadas con lupa por los medios especializados y, por supuesto, por la legión de seguidores de ambos. La gravedad de estas acusaciones es considerable, y es importante abordarlas con una mezcla de cautela y rigor periodístico, sin caer en juicios sumarios, pero sin ignorar lo que se está diciendo. Una de las primeras voces que se alzó, o al menos de las que se ha dado eco, proviene de supuestos allegados a Kerem. Estos testimonios sugieren que Anne habría ejercido una influencia desmedida sobre Kerem, llegando a dictar aspectos de su carrera profesional, sus amistades e incluso su forma de ser pública. Se menciona, por ejemplo, que Kerem, quien siempre se ha mostrado como un artista con una visión propia y un carácter independiente, habría comenzado a ceder en muchas decisiones importantes bajo la supuesta influencia de Ercel. Esto, según estas fuentes, habría generado un desgaste en la relación y en la propia identidad de Bürsin como profesional. Imaginen la presión: estar bajo el ojo público, tener que tomar decisiones cruciales sobre tu carrera, y sentir que no tienes total libertad para hacerlo por las presiones de tu pareja. Es un escenario que puede ser muy asfixiante. Y no se detiene ahí. Se rumorea que Anne habría sido bastante celosa y posesiva, llegando a aislar a Kerem de personas que, según ella, representaban una mala influencia. Esto incluiría amigos de toda la vida e incluso colegas de profesión que no fueran de su entero agrado. Este tipo de comportamiento, conocido como control coercitivo, puede ser muy dañino en cualquier relación, y si estas acusaciones son ciertas, explicaría muchos de los cambios que los fans más observadores habrían notado en Kerem a lo largo del tiempo. Se dice que Kerem, que siempre ha sido muy abierto y sociable, empezó a ser más reservado, a pasar menos tiempo con sus amigos de siempre, y a que su presencia en ciertos eventos sociales se redujera considerablemente. Para quienes lo admirábamos por su carisma, este cambio pudo haber sido desconcertante. Otro punto clave que se está debatiendo es la supuesta manipulación en la comunicación pública de la pareja. Se sugiere que Anne habría tenido un control significativo sobre cómo se presentaban ambos en redes sociales y en las entrevistas.
Esto podría explicar por qué en muchas ocasiones ambos parecían seguir un guión muy estricto a la hora de hablar de su relación, a veces de una manera que a algunos les pareció poco espontánea. Las voces críticas argumentan que Andy habría utilizado su mayor popularidad y su habilidad para manejar la imagen pública para dictar la narrativa de la relación, siempre presentándola bajo una luz favorable para ella. Esto, de ser cierto, sería un ejemplo muy claro de cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados para controlar la percepción pública de una pareja. Profundizando un poco más, se habla de que Andy habría sido especialmente hábil en la manipulación emocional. Esto se refiere a tácticas como el gaslighting, la victimización y la amenaza implícita. Estas son técnicas psicológicas muy delicadas y, si se han aplicado en esta relación, podrían explicar por qué Kerem, a pesar de ser una figura pública fuerte, podría haber caído en un ciclo de comportamiento difícil de romper. Los detalles específicos de estas acusaciones son escasos, pero el hecho de que estén circulando sugiere que hay algo más detrás de la imagen pública que teníamos. Por otro lado, es crucial recordar que estamos ante acusaciones. No hay sentencias, no hay confesiones. Estas informaciones provienen de fuentes anónimas o de testimonios que no han sido verificados de forma independiente. El mundo del espectáculo está plagado de rumores y de agendas ocultas, y es fácil que ciertas filtraciones tengan como objetivo dañar la imagen de una persona por motivos que nada tienen que ver con la verdad. Es importante mantener un sano escepticismo y no dar por sentado todo lo que se lee o se escucha. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que cuando varias fuentes independientes empiezan a decir cosas similares, es probable que haya un trasfondo de verdad. La convergencia de estas historias es lo que está haciendo que este escándalo sea tan relevante. Analicemos brevemente la trayectoria de ambos artistas. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su energía, siempre ha sido visto como un actor con un gran potencial y una personalidad magnética. Ha participado en proyectos ambiciosos y ha demostrado ser un profesional dedicado. Hande Erçel, por su parte, ha construido una carrera impresionante, convirtiéndose en una de las actrices más populares de Turquía y con una gran proyección internacional. Su belleza y su talento la han llevado a ser rostro de importantes marcas y a protagonizar series de gran éxito. Que dos figuras de este calibre se vean envueltas en un escándalo de manipulación levanta muchas preguntas sobre la dinámica de poder en las relaciones de pareja, especialmente cuando ambas partes son figuras públicas con gran influencia. ¿Qué significa todo esto para los fans? Para muchos es una decepción. Ver que una relación que admiraban pudo haber estado marcada por dinámicas tóxicas es doloroso. Para otros es una oportunidad para reflexionar sobre cómo idealizamos a las celebridades y cómo la realidad de sus vidas personales puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Es un recordatorio de que, detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones de amor, puede haber luchas internas y conflictos que son propios de cualquier ser humano. La forma en que manejamos esta información dice mucho de nosotros como espectadores y como individuos. ¿Nos dejamos llevar por el morbo o intentamos comprender las complejidades de las relaciones humanas? Es importante también considerar el impacto que estas acusaciones pueden tener en las carreras de ambos. Si las acusaciones de manipulación tienen fundamento, podrían afectar la percepción pública de Hande Erçel y dañar su reputación profesional. De manera similar, si Kerem Bürsin fue efectivamente manipulado, podría generarse una ola de simpatía hacia él, pero también dudas sobre su capacidad para tomar decisiones independientes. La industria del entretenimiento es muy sensible a estos temas, y la imagen pública lo es todo. Un escándalo de esta magnitud puede ser difícil de superar, independientemente de quien tenga la culpa. Y ahora, llegamos a la parte donde intentamos poner un poco de orden en este torbellino de información y especulaciones. Hemos escuchado sobre supuestas influencias en la carrera de Kerem, sobre celos y control, sobre la manipulación en la comunicación pública y, más profundamente, sobre posibles tácticas de manipulación emocional. Hemos también recordado la importancia de no juzgar sin pruebas contundentes y de ser conscientes de que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Lo que sí queda claro es que la percepción de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha cambiado drásticamente para muchos, y estas revelaciones, sean del grado de veracidad que sean, han sembrado una duda profunda. Para resumir, mis queridos espectadores, el vídeo de hoy ha girado en torno a las alarmantes acusaciones de que Hande Erçel habría manipulado a Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas facetas de estas acusaciones, desde el supuesto control en su carrera hasta la manipulación emocional,
basándonos en testimonios que han surgido recientemente en la esfera pública. Si bien es fundamental mantener la cautela ante este tipo de información sin confirmación oficial, no podemos obviar la magnitud del revuelo que estas revelaciones han causado y las implicaciones que podrían tener en la percepción pública de ambos artistas. La dinámica de poder, el control y la influencia en las relaciones de pareja, especialmente en el contexto de la fama, son temas complejos y a menudo turbios, y este caso, al parecer, arroja una luz particular sobre ellos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan intenso. Ha sido un placer desmenuzar estas noticias con ustedes y compartir estas reflexiones. Pero ahora, la parte más importante de nuestro canal, ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprenden estas acusaciones? ¿Creen que hay algo de verdad en ellas? ¿Cómo creen que esto afectará a Ande y a Kerem? Dejen sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, y su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo o simplemente les ha enganchado, no duden en darle un gran like. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente se entere de este escándalo y podamos generar un debate más amplio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.